Quiero abordar un tema muy breve en este punto de vista, porque me parece que es un poco inquietante, un poco preocupante, y tiene que ver con un hecho que ya hemos abordado en múltiples ocasiones, ¿no? Que es el hecho de que muchas veces los sacerdotes, por falta de formación o por la creencia de que ellos tienen, digamos, la capacidad de tomar decisiones por encima de la doctrina de la iglesia, como por ejemplo decir a una divorciada vuelta a casar, anda, ve y comulga nomás en tu conciencia, y en consecuencia está mandando a la gente a su propia perdición, ¿no? Es muy importante comprender que en muchos casos los sacerdotes, y lamentablemente no son pocos casos, dan recomendaciones que van en contra de la doctrina de la iglesia y que van incluso en contra muchas veces del sentido común, ¿no? Entonces, uno de estos casos, obviamente, es el que me planteaba recientemente un lector de Así Prensa, y me decía: Alejandro, estoy un poco desconcertado porque un sacerdote, cuando yo me fui a confesar, y me fui a confesar de pecados similares, ¿no?, que dicho sea de paso es lo que normalmente nos pasa a todos, y por eso tenemos que tener la humildad de seguir yendo a la confesión a pesar de que nosotros no nos guste el hecho de ir a la confesión una vez más, de ir a la confesión nuevamente para decir más o menos lo mismo, pero es que así es la naturaleza humana, ¿no? El tema es que este amigo me dice que lo dejó un poco desconcertado el hecho de que el sacerdote perdiera un poco la paciencia con el hecho de que se confesara de la misma culpa, y le dijo: tu penitencia tiene que ser el propósito de nunca más volver a cometer ese pecado. Esta petición es un poco extraña desde dos puntos de vista. En primer lugar, recordemos que una de las características de una buena confesión es hacer el firme propósito de nunca más pecar. O sea, eso forma parte del sacramento de la confesión. También forma pues parte de la confesión de boca, ¿no?, el examen de conciencia que lo antecede, la decisión, la confesión de boca, es decir, contar efectivamente lo que ha sucedido, luego aceptar la penitencia que le ha sido impuesta y cumplirla de acuerdo a cómo le ha sido impuesta. Pero obviamente, salvo que se traten de casos que son absolutamente impropios o terribles, por ejemplo, si es que hay un joven que se está confesando: ¿sabes qué? Vengo teniendo relaciones sexuales con mi enamorada, o alguien que dice: mire, yo soy la persona que se encarga de irritar a mi mamá escondiéndole cosas que necesitan. Ustedes se dirán: Alejandro, estás hablando de locuras. No. Estas cosas las he escuchado yo, y no en el confesionario, cuando he dado retiros y hay personas que llega a un momento de sensibilidad, de sinceridad, explican, ¿no?, dicen, etcétera, y resulta que, digamos, al momento de explicar y de decirlo, confiesan pues con franqueza los problemas y los asuntos que tienen, ¿no? Entonces, eso pasa. El propósito de enmienda y el propósito, es decir, voy a corregirme, y el propósito de nunca más pecar forman parte del sacramento de la confesión. Pero la razón por la cual el sacramento de la confesión existe es porque sabe que nosotros vamos a volver a caer. Entonces, hay algunos pecados que dañan gravemente a los demás y en los cuales el sacerdote puede ser muy severo y decirle: eso tú no lo vuelves a hacer, no lo debes hacer. Y si es que involucra algún tipo de crimen, haber robado, etcétera, puede pedir que esa persona haga un resarcimiento del mal que ha hecho. Y la persona no se la puede volver a tomar a la ligera y volver a decir: volví a robar, volví a tener relaciones sexuales con mi enamorada, No. Y entonces le corresponde al sacerdote efectivamente ser muy firme para que la persona no vuelva a pecar. Pero eso no es lo mismo que la penitencia. La penitencia tiene que ser una acción medicinal.
no simplemente una resolución. Y por eso es que la penitencia y cumplir la penitencia que se le ha sido impuesta es uno de los componentes de la confesión que es distinta del propósito de enmienda. Y no es bueno que un sacerdote confunda a ambos. La persona tiene que tratar enérgicamente de no volver a pecar nunca, pero especialmente si el pecado es un pecado que hace daño, que es profundamente inmoral y que está destrozando el futuro de la propia persona y de otras personas, como es el caso de enamorados o de pololos, como le dicen en Chile, es decir, cualquier tipo de relación de afectividad entre un hombre y una mujer, ya sea pre o post noviazgo, es decir, cuando ya se le ha pedido en matrimonio. Siempre es exactamente lo mismo, preservar la pureza de todo corazón y al mismo tiempo el ponerse en el caso de tener que combatir, enfrentarse a las tentaciones, escapando de las ocasiones de tentación. Entonces, la penitencia tiene que ser algo que ayude a la persona a reparar el mal hecho. Esa es una de las razones de la penitencia y por eso que la oración es importante. Y también a pedir y abrirse a la gracia que Dios está dando para no volver a caer en ella. Esto me parece que es sumamente importante de entender y no estaría de más que uno le comparta a los sacerdotes esta inquietud. Hace poco, una persona que me escribía por correo electrónico me decía: Alejandro, tú dices que cuando un sacerdote haga algo mal nosotros vayamos a donde los obispos. Qué falta de realismo que tienes tú, porque uno va donde los obispos y al final el obispo te manda a rodar. Mentira, pues, mentira. Y falta de realismo es lo último que me pueden acusar, porque yo he ido en mi vida donde, 20, 25 obispos para decirle, este sacerdote está mal. Algunos no me han hecho caso, otros se han demorado en hacerme caso, otros me han dicho: Alejandro, no te tomé muy en serio, pero ahora lo hago. Y ustedes dirán: de repente, Alejandro, porque tú sabes en EWTN y eres conocido. No, hermanitos, yo lo hacía cuando tenía 20 y tantos años, el obispo no me conocía y el obispo creía que yo era un entrometido. No importa, es nuestro deber hacerlo. Y el que dice cínicamente: no, el obispo no me va a escuchar, perfecto, dilo, pero ten en cuenta una cosa: el día del juicio final, cuando Dios te pregunte, ese sacerdote, ¿por qué no se corrigió? Porque el obispo pudo haberlo corregido. Quiero verte decir: lo que pasa es que yo no quise acusarlo y no quise decir nada porque no creí que el obispo me iba a hacer caso. A ver cómo se va a ver eso el día del juicio final. Te deseo suerte. Que tengas un buen día.